final. Después de 20 años de muchos recuerdos, de tener muchas ganas de comentar, de hablar, de escribir, sobre todo de contar cómo fue para mí el 11 de septiembre de 2001 viviendo en Estados Unidos. Estaba yo en Miami por aquel entonces y bueno, pues tenía muchas ganas de contarlo. Escribir al final pues es un poco más tedioso en el sentido de que también tienes que pensar que quien lo va a ver lo tiene que leer y bueno, pues contar una historia medianamente larga con muchos detalles y demás, pues tal vez sea mejor contarlo así, de esta manera, en vídeo. Lo estuve hablando con una amiga que también tiene buenas ideas y bueno, pues al final he decidido que la mejor manera de hacerlo era grabándolo en vídeo. Así que bueno, voy a contarte cómo viví el 11 de septiembre en Estados Unidos, qué supuso para mí, cómo pasé aquellos días, sobre todo el día 11 y el día 12, porque en realidad se convirtieron en las 48 horas más intensas de mi vida. Bien, pues en Miami yo vivía en un apart-hotel y pues la verdad es que los días empezaban temprano, me levantaba muy temprano, como a las 6:30, a las 7 menos cuarto de la mañana. En el edificio pues, teníamos un gimnasio, teníamos piscina, teníamos un jacuzzi, o sea que bueno, que la verdad es que aquello era bastante agradable. Entonces el día 11 empezó todo pues como cualquier otro día. Por la mañana pues me levanté, me preparé el desayuno rápidamente. No tomaba gran cantidad de desayuno en el apartamento porque luego, ahora como te voy a contar, pues verás que tenía previsto cómo desayunar cada día. Bueno, llegué a la oficina, me puse en mi sitio. En ese momento Terra, que era donde yo estaba como responsable de todo el contenido audiovisual y de toda la parte técnica del streaming y de la difusión de contenido en vídeo y audio, pues bueno, estaba dividido en dos plantas. Estábamos en un edificio, creo recordar que de 8 o 9 plantas, y estábamos divididos en dos. Entonces yo estaba en la sexta planta. No, perdón, en la cuarta. En la sexta es donde estaban todas las oficinas. Yo estaba en la cuarta planta con pues una oficina, una zona amplia para poder grabar, tener todo el material ahí organizado. Entonces, normalmente salía a desayunar porque en el edificio de la parte de atrás había una cafetería que nos daba el café con leche más parecido al que tomábamos en España. Entonces quedé con la directora de Recursos Humanos y nos fuimos al edificio de al lado. Serían pues aproximadamente las 8:15, una cosa así. Nos fuimos al edificio de al lado a pedir el café con leche, que te ponen, pues bueno, como ya sabéis, en Estados Unidos son todo litronas, te ponen un café con leche que te dura para toda la semana, pero bueno, el sabor y bueno, más o menos la textura y cómo lo hacían era muy parecido al café con leche al que estamos acostumbrados en España. Pedimos el café, salimos fuera, estábamos fumando un cigarro mientras tomábamos el café y estábamos charlando, y al cabo de nada, un ratito, muy poquito tiempo, 15 minutos como mucho, 10, 15 minutos, empezó a salir gente del edificio llorando. Este edificio, hay que decir que es un rascacielos que estaba en la parte de atrás de Terra. Terra estaba rodeado por la parte de atrás de varios rascacielos. La gente pues empezó a salir, mucha gente, muy conmocionada, había gente llorando. Pues nos quedamos los dos así mirándonos un poco, pues ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Y efectivamente os oímos a la gente básicamente decir que habían perdido el contacto con 4.000 compañeros que estaban en Nueva York. Les preguntabas a alguno y lo único que decían era Nueva York, Nueva York. Y bueno, pues poco más inteligible, porque tampoco eran capaces de expresar lo que estaba pasando. Básicamente habían perdido el contacto con 4.000 compañeros de su empresa que estaban en Nueva York. Entonces, pues bueno, nos miramos, Mari Carmen y yo, y decimos, bueno, pues ya decidimos, ¿no? Estaba bastante claro, digo, volvemos a la oficina porque algo importante o algo grave está pasando.
efectivamente, pues nada, dando la vuelta, a ver, Terra tenía la parte principal en un lateral del edificio y había que dar la vuelta por la parte de atrás. Bueno, al volver, pues bueno, ya vimos que había mucha actividad, que había mucha gente que nos estaba esperando y algo estaba pasando, evidente, esto era evidente. Nada, subí a mi despacho, empecé a conectarme con mis compañeros, con la gente que tenía en mi equipo, y empezaron a contarme, pues bueno, ya empezamos a ver efectivamente que en Nueva York, en las Torres Gemelas, pues había un choque había habido 2 choques. Yo cuando subí ya estaban los 2 choques de los 2 aviones, ya se habían producido, con lo cual, pues bueno, entendí en aquel momento que aquello era una catástrofe, era algo muy grave, algo que estaba pasando, no es normal, ¿no? Los aviones no se estrellan contra los rascacielos, los espacios aéreos están siempre muy restringidos y efectivamente, pues aquello que estaba pasando era algo muy grave. Bueno, fue transcurriendo el tiempo, yo ya estaba en contacto con Fernando, muy habitual. Tengo que decir que hacía ya unos cuantos meses que yo había implementado de alguna manera para el equipo de trabajo, había implementado una aplicación que se llamaba ICQ, que era pues, probablemente el primer chat que existió en Internet. De esta manera pues estábamos en contacto más permanentemente, existía la posibilidad de tenerlo en el ordenador y charlar con los compañeros, y bueno, pues empezamos a comunicarnos con ICQ y bueno, al muy poco tiempo pues yo ya tenía como 80 o 90 ventanas de ICQ abiertas en el ordenador, el ratón colgando por el lateral de la mesa, porque era imposible manejarme con el ratón entre tantas ventanas, ¿no? Gente de España, que en España era la hora de comer, diciéndome que me marchara de ahí. Digo, pues si no me puedo marchar, esto han cerrado el espacio aéreo, esto está completamente restringido, y desde aquí además tengo la responsabilidad de hacer que todo el sistema de streaming esté operativo y esté funcional, y que bueno, que el sistema se preveía, ya era evidente que iba a haber una avalancha de conexiones y que la gente pues quería saber qué era lo que estaba pasando. Allí era temprano todavía, por la mañana, 9 y pico de la mañana, y bueno, pues la verdad es que la actividad fue tremenda. Se avisó de que en Estados Unidos todos los edificios altos debían ser evacuados por el peligro de atentado en todos los rascacielos del país. Y bueno, pues el director de Terra allí pues dijo que el que quisiera se podía marchar a su casa, que estábamos en peligro, que había una situación de emergencia, y que bueno, que nosotros no estábamos en un rascacielos, pero estábamos rodeados de rascacielos, con lo cual pues bueno, si hubiese pasaba algo por allí, pues si había algún atentado en algún rascacielo cercano, pues nos iban a caer a nosotros los escombros, ¿no? Con lo cual, pues bueno, había casos que la gente pues decidió irse a su casa, y nos quedamos en cuadro, nos quedamos unos poquitos trabajando allí en Terra. Mi responsabilidad era que todo el sistema de vídeo, todo el sistema de retransmisión de vídeo, todo lo que eran noticias, todo lo que estaba vinculado, pues realmente funcionara. Luego al final contaré, porque quedé muy contento, porque realmente, bueno, lo cuento ahora, en realidad la plataforma de Terra aguantó, porque yo tenía un sistema de distribución, era un sistema distribuido de servidores a lo largo de todos los países Terra, en toda Sudamérica y en España, con lo cual pues bueno, el usuario brasileño se conectaba a los servidores brasileños, el usuario mexicano a los servidores mexicanos, el argentino a los argentinos, y así con todos. De esta manera, pues bueno, el sistema aguantó, los servidores aguantaron bien la avalancha por esa distribución, mientras que otros sistemas, otras páginas web, pues se cayeron porque llegó una avalancha brutal de gente conectándose, y los servidores pues no pudieron aguantarlo, y hubo compañías muy importantes de difusión de información que se vinieron abajo precisamente porque sus sistemas no aguantaron. Bueno, aquello iba evolucionando. Yo estaba yendo de un piso a otro porque realmente no tenía la posibilidad de estar viendo lo que pasaba en televisión. Al cabo de un rato pues ya me pusieron una tele, y
podía ir cambiando de canal, ir viendo lo que ponía la CNN, lo que ponía Univisión, lo que ponía otras cadenas de televisión. Y bueno, pues la verdad es que lo que estaba viendo, pues la verdad es que era impresionante. Estando en contacto también con mis compañeros, sobre todo con Fernando en México, pues bueno, él me iba contando todo lo que iba pasando, y yo ya empecé a estar ahí pues muy preocupado, porque lo que estaba pasando no había pasado nunca y aquello era realmente muy grave. He de decir que de los compañeros que estaban allí en el edificio Enterra, en Miami, una compañera que no tenía nada que ver conmigo en principio, era una compañera de recursos humanos, Alexandra, se quedó voluntariamente y vino a decirme que si podía ayudarme y demás. La verdad es que se lo agradecí muchísimo, aunque en aquel momento, como te puedes imaginar, realmente, o sea, yo estaba súper pendiente de todo lo que estaba pasando en televisión, de lo que nos estaban contando, de lo que estaba pasando, que era realmente algo inédito y algo realmente muy grave. O sea, había los dos edificios más emblemáticos de la ciudad de Nueva York estaban en llamas. Aquello era realmente sorprendente. También empezaron a haber imágenes de un par de incendios que había en el World Trade Center 7, que pasó bastante desapercibido, pero bueno, luego fue uno de los edificios que también se implosionaron, que también se hundieron, sin aparente motivo, ¿no? El World Trade Center 7 realmente no tenía ningún impacto, ni había nada más que un par de incendios seguramente provocados por los escombros que habían caído de las dos torres y que habían incendiado algunas partes de este edificio. Bueno, el caso es que la mañana fue avanzando. La intensidad de las noticias fue tremenda, pues tuvimos que cerrar acuerdos con distintas cadenas de televisión a nivel internacional que nos iban suministrando contenidos que nosotros a su vez poníamos en la página web, en el tablón y en la página web de Terra, en el portal, para que todo el mundo lo pudiese replicar en sus respectivos países y se pudiese distribuir todo ese contenido. Todo lo que estaba pasando pues bueno, era muy impactante. Sobre todo quiero recordar, pues bueno, que la tensión, las noticias, tener casi 100 ventanas de un chat abiertas, hablando con mucha gente, por una parte de trabajo, por otra parte de vete de ahí, del estrés que suponía para mis amigos que estaban fuera, que estaban en España. Que era la hora de comer, y el estrés que suponía para ellos, pues bueno, tenerme allí, por favor, márchate, no es que, bueno, ya les dije, digo, no os preocupéis, aquí en principio estamos bien, y bueno, pues no se puede hacer nada porque el espacio aéreo norteamericano se ha cerrado, no hay ningún avión en vuelo y no se preveía que en los días posteriores pudiese haber ningún avión que entrara o saliese del país. El caso es que, bueno, pues imagínate la tensión, para arriba, para abajo, noticias, pon esto, pon lo otro. Al final conseguí que me colocaran una tele, ya lo he dicho, y bueno, pues podía estar viendo lo que estaba pasando. Y lo he recordado porque quería hacer hincapié en lo que quería destacar, el momento en el que la primera torre se hunde, y como a los 10 minutos o así, se hunde la otra. A los 10 minutos, no recuerdo exactamente, pero pasó algo de tiempo entre el hundimiento de la primera y de la segunda. Y realmente yo le comenté a mis compañeros, digo, yo no estoy entendiendo muy bien qué es lo que estoy viendo. Los que me conocéis ya sabéis que yo me gusta mucho la física, estudio matemáticas, leo física pues un poco más dirigido para entender el funcionamiento del universo, pero bueno, eso implica que algo de conocimiento tengo, y estar viendo, o sea, cómo unos edificios que habían sido atacados o con los que se había chocado un avión y que estaban ardiendo en las plantas superiores, ten en cuenta que las Torres Gemelas tenían más de 100 pisos, más de 110, creo recordar. Entonces empezó a verlo. Hay un momento anterior en el que no pude aguantar y ponerme a llorar, porque cuando empezaron a enfocar
de cerca las personas que estaban asomándose por las rendijas, que no eran ventanas, por los huecos que había en las torres, en la estructura exterior de las torres, y empezar a ver a la gente saltar al vacío entre una lluvia de papeles que estaban revoloteando alrededor de las torres, aquello me rompió el corazón. Independientemente de lo que luego se pueda explicar o no se pueda explicar, pero yo estoy contando cómo viví aquellos momentos. Aquello me rompió el corazón, me puse a llorar, no podía entender, o sea, no podía entender, me estaba imaginando la impotencia que podía sentir una persona para saltar al vacío desde una planta 90, desde una planta 95, 85, me da igual, saltar al vacío, pensando, pues imagínate lo que tiene que tener detrás para que sea preferible tirarse al vacío y morir, pues no sé si te mueres antes o te mueres cuando impactas o cuando te mueres, pero bueno, elegir una muerte u otra, pues debe ser probablemente no sea el momento durísimo, y desde fuera viéndolo, pues no lo pude aguantar y rompí a llorar, ¿no? Cuando empezaron a caer las torres, pues realmente, por esto que acabo de comentar, de mis conocimientos, aunque limitados, conocimientos de física, pues bueno, yo lo que estaba viendo no lo entendí y lo compartía con mis compañeros. Digo, yo no estoy viendo nada claro lo que está pasando, no lo entiendo, un edificio no cae así. Pero bueno, independientemente de teorías y de otro tipo de historias, no me importa. Ya ha habido 20 años en los que se han contado infinidad de cosas, se han contado infinidad de teorías, y hay mucha documentación a la que puedes acceder buscando en internet, leyendo, hay mucha hemeroteca, puedes acceder a toda esta información y sacar tus propias conclusiones. Yo trato de contar un poco para que me entiendas cómo me sentía en aquel momento. Yo estaba solo, Alexandra me ayudaba de vez en cuando, yo iba y venía de una planta a la otra, pero en realidad estábamos en cuadro, éramos 5 o 6 personas, 7, las que estábamos allí trabajando para hacer que toda la parte de noticias, toda la parte de contenido audiovisual estuviese operativo, funcional y en contacto con el resto de países, para que toda esa información fluyese con dinamismo y fluyese bien, es que la gente pues pudiese acceder a ella. Es que la verdad es que no lo puedo expresar con palabras, evidentemente eso está grabado a fuego en mí. Lo tengo perfectamente, lo veo, tengo una visual perfectamente clara de todo lo que pasó, ¿no? Entonces, imagínate toda esa tensión, evidentemente lágrimas, incomprensión, impotencia, que es lo que está pasando. Esto es gravísimo, esto es tremendo. Como te decía, pues el día fue avanzando, pues llegó la tarde, la verdad es que todo el ambiente, todo era muy delicado. Ten en cuenta que el presidente americano de aquel momento pues era el tío que controlaba el botón rojo, y bueno, todos estábamos más o menos acojonados pensando que la Tercera Guerra Mundial podía empezar. El día siguió transcurriendo, y luego por la tarde, ya cuando todo más o menos estaba bien, ya nos habíamos calmado, ya habíamos asimilado, habíamos sido capaces de entender lo que estaba pasando, sin entrar en más detalles, sin entrar en explicaciones. Da igual cómo sucediera todo esto, pero al final había muertos, y muchos, y bueno, pues los muertos merecían nuestro respeto. Quedé con un compañero cubano muy agradable, no recuerdo su nombre, porque realmente yo creo que él era reportero, y nos vimos en alguna ocasión en alguna de las fiestas que hicimos en Miami Beach, y fiestas o eventos y demás, y creo que nos conocimos por allí. Nos cruzamos por las escaleras en un momento y dijimos, bueno, vamos a bajar al pub una vez terminemos, antes de irnos a casa, a ducharnos para volver otra vez, y porque se había anunciado que era como a las 8 y pico de la tarde, Bush iba a salir en televisión dando sus explicaciones y demás. Entonces nos bajamos al pub que teníamos en el edificio, que era el sitio donde normalmente se hacían las happy hour,
los jueves, creo recordar que era el día de la Happy Hour. Y bueno, nunca en la vida recordaré, o sea, nunca en la vida viviré un momento tan especial, porque en ese sitio siempre había muchísimo bullicio, siempre había mucho movimiento, la gente siempre estaba comentando, había risas, había un poco de todo. Estaba todo el mundo en silencio, todo el mundo mirando las pantallas de televisión, esperando el mensaje del presidente. Bueno, afortunadamente, cuando salió, pues bueno, vimos que lo que estaba contando era sosiego, era un poco de calma, y que aparentemente no empezaba la Tercera Guerra Mundial enviando misiles a Irak, a Afganistán y a todos los sitios donde podía tener un punto de mira. Y bueno, pues más o menos en ese momento nos quedamos ciertamente tranquilos, estuvimos charlando un ratito allí, tomando algo. Yo volví a la oficina, estuve viendo un poco, coordinando un poco todo. En España ya era muy tarde, ya era noche cerrada, y bueno, pues no recuerdo exactamente a qué hora terminé, a las 11 y pico de la noche. Me volví a casa, al apartamento donde vivía, me pegué una ducha, intenté relajarme un rato, pero no pude. Me puse la tele y estuve viendo un rato lo que pasaba, y al cabo de un par de horas o 3, pues me volví a la oficina y efectivamente ya había gente allí. Yo no fui el primero, yo creo que hubo mucha gente, sobre todo reporteros, la gente que llevaba los tablones de noticias y que llevaba los portales y los verticales de noticias, pues se tuvieron que quedar toda la noche. Y bueno, pues empezamos el segundo día, ¿no? Y el segundo día ya fue un día muy intenso, efectivamente, muy lleno de noticias, lleno de mucha información que había que contar. Y bueno, yo sí recuerdo, una parte muy importante, es que estando en contacto, ya no con 90 ventanas de ICQ, ni mucho menos, pero sí estando en contacto con mis compañeros y con algunos amigos, sí que lo dije muy claramente, digo, hoy el mundo ha cambiado, ha habido algo. Esto que ha pasado supone un nuevo principio, y el futuro ya no va a ser como nos lo habíamos imaginado. Ahora, bueno, pues yo quería contarlo, quería que me conocieses un poquito mejor, que vieses un poco las cosas que he hecho, y bueno, pues esta parte de mi vida es muy importante y es muy intensa y muy emocionante, por todo lo que supuso, ¿no? Y bueno, pues ya a partir de ese día, pues ya empezó a haber muchísima información, y durante 20 años se han desarrollado muchas teorías, muchos supuestos, muchas cosas que bueno, que puedes creer o no puedes creer, que puedes ver, que puedes investigar, y puedes llegar a tus propias conclusiones. Yo las tengo, pero no es el momento de hablar de esto, no me interesa. Yo lo que quería era contarte, no me interesa ahora, lo que quería era contarte cómo viví aquel momento y lo que supuso para mí. Y bueno, pues acompañaré este vídeo con un texto y lo compartiré contigo para que me conozcas mejor y bueno, pues para que tengas este testimonio que fue tan importante y tan intenso para mí. Muchísimas gracias. Hay una cosa. Ya he comentado que con Alexandra yo no tenía relación laboral, pues ella estaba en otro departamento y no teníamos contacto directamente. Cuando yo volví a España, cuando ya tenía el billete de avión para volver a España, que fue a principios de noviembre, más o menos, a finales de octubre, principios de noviembre, no lo recuerdo con exactitud, fui yo a despedirme, nos despedimos una vez. Y luego ya vino a mi despacho antes de que yo saliera y me dio un abrazo que lo recordaré toda mi vida, porque fue un abrazo lleno de ternura, lleno de amor, lleno de gratitud, lleno de todo, porque realmente estoy orgulloso de que aquello funcionara, de que esa instalación de servidores distribuida por todo el mundo Terra dio la talla y funcionó. Yo estuve mal en el sentido de tanta intensidad, tanto estrés, tanta ansiedad, de todo eso, pero al final quiero quedarme con el resultado positivo de que mi trabajo
fue eficaz, funcionó muy bien y bueno, pues estuvo muy por encima de otros sitios que teóricamente tenían más capacidad, tenían más capacidad y tenían más potencia que nosotros. Potencia la verdad es que no lo creo, porque potencia nosotros teníamos mucho, por detrás teníamos una infraestructura bastante poderosa. El caso es que bueno, ellos no aguantaron, nosotros sí, nosotros dimos la talla y se pudo contar todo lo que pasó durante esas 48 horas tan intensas que te he contado. Así que bueno, espero que te haya gustado este testimonio y que bueno, cualquier comentario, cualquier pregunta que quieras hacerme, pues aquí me tienes. Déjalo en los comentarios, la parte de abajo, di lo que tengas que decir y bueno, pues lo hablamos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, un abrazo grande a todos.